Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a una nueva actividad del Centro Cultural San Antonio en tiempos de pandemia. Nuestra premisa en todo este tiempo ha sido seguir conectados y por eso nosotros queremos seguir trabajando con nuestra comunidad, con toda la gente que siempre nos ha acompañado a nuestra institución, al Centro Cultural San Antonio, a través de todas las actividades que siempre hemos realizado en nuestro espacio físico querido, que es el edificio ubicado en Antofagasta 545, comuna de San Antonio, pero por los tiempos en los que estamos, los lamentables tiempos en los que estamos, hemos tenido que trasladar todo nuestro contenido a las plataformas web, a través de distintas actividades, de nuestra línea de educación, los talleres que se trasladaron al aula virtual, eh, y también desde el área de cine, en donde trabajamos arduamente durante todo el año, también seguimos generando contenido a través de recomendaciones de películas, dándole un incentivo para ver cine chileno en estos tiempos, que siempre para nosotros es uno de nuestros objetivos principales. Y es por esto mismo que el día de hoy, domingo 17 de mayo, día en que se conmemora el Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia, quisimos generar un diálogo a partir de esta temática, y qué mejor que hacerlo a través de el maravilloso arte del cine. Y es por esto que el día de hoy nosotros quisimos generar un conversatorio con dos maravillosas personas que pertenecen a una gran productora independiente llamada Inefable, y hablar de su ópera prima, un cortometraje que ya esta semana cumple 5 años y cuyo nombre es Locas Perdidas. Este cortometraje tuvo gran difusión, gran éxito en la época en la que fue estrenado, el año 2015, como mencionaba, y habla sobre esta temática de una manera muy directa a través de un caso verídico que ocurrió el año 1996, a través de un allanamiento televisado que se hizo en una discoteca durante aquella época. Fue un caso que en verdad se transformó en un momento muy violento y que aquí los realizadores quisieron retratar. Pero para conversarlo mucho mejor, lo vamos a hacer con su director y su productora ejecutiva. Entonces quisiera presentar en un primer momento a Ignacio Jurisic, quien es el director de este cortometraje. Eh, Ignacio, no sé si quieres saludar. Eh, ahí lo vemos. Hola a todos, gracias por la invitación. Estoy súper contento de que hayan creado esta instancia y muy feliz de poder participar. Así que bacán, muchas gracias. Bacán, Ignacio, muchas gracias igual. Y tenemos también a la productora ejecutiva de este cortometraje, quien es Mariana Tejos. Mariana, Hola, ¿cómo estás? bien, todo muy bien, Qué muchas gracias. bueno. Muchas gracias también por acompañarnos en esta instancia. Bueno, como comentaba en un principio, este cortometraje tuvo bastante impacto en su momento y bueno, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, pienso yo personalmente, por lo impactante de la temática que trata, digamos, a partir de este hecho concreto. Entonces, por lo mismo, quisiera partir preguntándole a Ignacio, ¿cómo surge esta idea de retratar este hecho puntual y también hablar sobre esta temática en lo que nosotros sabemos fue tu proyecto de título, también junto a Mariana, obviamente? Entonces, ¿cómo surge esta idea dentro, digamos, de la universidad? ¿Cómo surge esta motivación de retratarlo a partir de este cortometraje? Bueno, sí, como tú bien dices, fue nuestro proyecto de egreso de cine en la Chile, en el Licey, que éramos compañeros con Gonzalo también. Entonces, la idea nace un poco como yo conocía lo que había sucedido, que fue este allanamiento a la discoteca Quasar el año 96. Y que en ese momento, que eso fue al año 2014, me parecía que era un hecho que no era como tan conocido, como que me llamó la atención, que me parece que es algo muy grave y no era como algo que se hablara tanto ni que estuviera como tan instalado como algo que había sucedido. Entonces, como entrando un poco por ahí desde la memoria, como me puse como también, o sea, también como punto de partida está como el libro Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles, El Che de los Gays, que él tiene un capítulo donde habla de esto, habla solo de eso y tiene como hizo una investigación también en ese momento y entrevistó a algunas de las transformistas y todo, entonces él en ese libro tiene como un trabajo también largo como sobre la memoria, sobre como la historia de los movimientos como homosexuales desde los 90 en adelante,
y que es súper interesante porque él lo hace desde una perspectiva como súper personal, o sea, como su vivencia. Entonces, como un poco de ahí, como intentando como rescatar este hecho y como generar algo a partir de eso, nace la idea del corto, que fue nuestro egreso de la chica. Perfecto. Y bueno, como bien sabemos dentro como del campo cinematográfico, luego de que surge la idea de tratar algún tema dentro de una producción audiovisual, tienen todos los procesos de cómo llevar esto, o sea, bajarlo un poco a piso y cómo comenzar a preproducir y luego pensar en lo que va a ser el rodaje, etcétera. Entonces, Mariana, yo ahí te quería consultar, ¿cómo fue que enfrentaste el recibir esta idea de Ignacio y bajarla como, digamos, a lo concreto, a lo práctico, que es como todo lo que tiene que ver con la pega de producción? Bueno, con el Ignacio fue muy gracioso porque nosotros no éramos amigos en la universidad y nos conocimos solamente para hacer el título. Entonces, básicamente, el Ignacio tuvo siempre muy claro como que era lo que quería contar con la historia y siempre ha sido como un director que tiene una idea ya muy clara en la cabeza y me la transmite a mí, y yo trato de alguna manera como de proponer algunas cosas y vamos buscando como soluciones juntos. Y en el caso de Locas Perdidas no fue la excepción. Era la primera vez que trabajábamos juntos y claro, empezamos como a evaluar cuáles eran las aspiraciones que nosotros teníamos con el cortometraje también. Eso desde el principio nosotros sabíamos que era como nuestra última carta de estudiantes de alguna manera. Como era nuestra tesis, iba a ser la última oportunidad que íbamos a tener de decir como somos estudiantes de la Universidad de Chile, necesitamos hacer esto, pedir favores de alguna manera. Claro. Entonces también nos dimos cuenta de que iba a ser nuestra carta de presentación al mundo profesional. Y eso fue súper importante para tomar algunas decisiones como, por ejemplo, qué cámara utilizar, a qué actores buscar, de qué manera realizar el casting, dónde buscar financiamiento, y una serie de decisiones que pienso nos llevaron por un lado un poco más profesional que lo que hasta ese momento se solía hacer en las tesis en la Chile. Claro. Sí, bueno, son procesos que son bien complejos cuando uno todavía no, cuando es un trabajo universitario, digamos. O sea, todavía no se generan como ingresos y egresos como monetarios que tienen que ver como con lo que es la industria, entre comillas, que hay acá en Chile. Entonces, claro, se percibe que es un proceso súper complejo, la verdad. Pero bueno, también quería consultar que dentro de todo este proceso creativo que existe para el proyecto de título, siempre está la asesoría directa de un profesor guía, ¿cierto? Y Sí. yo tengo entendido que en este caso fue José Luis Torres Leiva, quien fue el profesor que lo guió dentro de este proceso creativo. Un gran cineasta que tiene una gran filmografía que va desde el documental a la ficción, la mixtura entre las dos formas de hacer cine, que es muy interesante. Entonces, en ese sentido, le quería consultar a Ignacio cómo fue esa experiencia de trabajar con este renombrado cineasta, que es José Luis. Fue una experiencia como muy, iba a decir enriquecedora, pero creo que es como algo más incluso, como que fue muy bonito el trabajo que hicimos con él porque él tiene una forma de trabajar que yo admiro mucho, además del trabajo en sí como el producto, sino que la forma en que él se presenta su trabajo es una forma como, por ejemplo, cuando trabajamos con él para la tesis, él es una persona como que siempre nos estuvo como guiando desde un lugar como de cariño y de humildad y como que fue Muy como súper generoso. enriquecedor, sí, como una persona como muy, muy generosa en ese sentido. Entonces, como que para mí, dentro de toda mi experiencia como universitaria, creo que fue como lo mejor, o sea, un como gran momento todo ese año, porque fue como súper provechoso, o sea, aprendimos mucho y crecimos mucho y fue como muy lindo el proceso y como entender también como otras formas de trabajar. Creo que eso está como muy, que es un tema que es como que está muy en boga ahora, sobre todo, como muy, Claro. algo de lo que se está hablando es como de otras formas de hacer cine. ¿Y a qué me refiero con otras formas? Como a destruir un poco esta idea como del director que es como este como súper sujeto, como que anda mandando y todo eso, como un poco empezar a hacer, como a plantearse el cine desde otro lugar, y yo creo que en ese sentido como que el José como que es como una súper buena guía, o es como que es muy enriquecedor. Eso, hay muchas cosas más, pero eso.
Claro, sí, es un gran docente también José Luis, o sea, aparte de ser un gran cineasta, es un gran docente, yo también tuve la oportunidad de tener un ramo con él y se nota como esa generosidad que ustedes mencionan al momento Y de la querer sensibilidad también, y como sensibilidad, exacto, siempre, siempre recibiendo, o sea, siempre asumiendo de que la historia que estábamos contando era una historia, bueno, desde el punto de vista del Ignacio como director y como guionista, y él, claro, teniendo una experiencia vasta como como realizador y también como guionista y como director, claro, aún así respetando mucho como cuál era nuestra idea con el cortometraje, más allá de lo que él pudiera interpretar. exacto. Bueno, ahora quiero seguir invitando a la gente que se pueda unir a este conversatorio. No sé si también, chiquillos, pueden ahí entre los amigos seguir difundiendo esta actividad Sí. porque yo los invito también a la gente que pueda hacer preguntas, porque se puede hacer eso a través del Facebook, pueden hacer preguntas acá, tanto Mariana como Ignacio, por si cualquier duda que les surja, si es que ya han visto el cortometraje o por qué sería un buen motivo el ver el cortometraje en este momento. Bueno, como mencionaba en un principio, hoy 17 de mayo, que es el Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y bueno, ahora me surge también una duda en relación ya como al proceso posterior que tiene que ver con la distribución de esta película. Eh, Teniendo en cuenta la temática que toca la película, el caso que retrata, le quería consultar a Mariana, ¿cómo fue el proceso de llevar esta película a distintas instancias, tanto nacionales como internacionales? ¿Cómo se fue focalizando el mercado de los festivales? Eh, a partir, por ejemplo, de la misma temática, se pensó en voy a tal festival o voy a otro. Eh, Más o menos, ¿cómo fue que se dirigió esa línea? Bueno, como te había comentado recién, nosotros decidimos de que íbamos a hacer el cortometraje de la forma más profesional posible. A partir de eso, cuando teníamos, nosotros en enero deberíamos haber terminado, no, nosotros terminamos el documental, el cortometraje en diciembre del 2014, por ejemplo, y en ese momento estaba abierta las postulaciones para el Festival de Berlín, de Cine de Berlín. Y teníamos que, o sea, bueno, era todo muy nuevo porque yo nunca había hecho producción ejecutiva y había que empezar a postular a los festivales y claro, eso implicaba un pago que nosotros no teníamos contemplado, entonces teníamos que pagar esta como cuota de inscripción para ver si es que nos seleccionaban y claro, pagamos para ver si es que quedábamos en Berlín y bueno, no quedamos. Después surgió esta posibilidad de postular al Festival de Cannes, que Ujú, la Universidad de Chile tiene la costumbre de todos los años aplicar a la competencia de escuelas, que es la Cine Fundación. ujú. Entonces, la universidad abrió estos cupos para ver qué obras de título querían aspirar a ser postuladas a esta categoría. Y nosotros, obvio que queríamos, nos había ido muy bien en la evaluación, como en nuestra tesis de, Ujú, eh, como la nota que nos habíamos sacado había estado muy bien, entonces dijimos como, ya, pues obvio que queremos ver si es que logramos estrenar en Cannes, y muy, muy soñando igual, como veamos qué pasa, no sé qué, igual insistimos harto, bueno, la cosa es que quedamos seleccionados por la universidad, y muy poco tiempo después, como en febrero, si es que ujú. nos avisaron de que ya estábamos seleccionados en el festival y nosotros estábamos como Maravilloso. ya, es que no podíamos creer como en verdad, o sea, yo nunca había ido a un festival, yo nunca había salido de Chile, ¿cachai? Como, entonces era como, ya quedamos seleccionados en el Festival de Cannes, en esta categoría que era la competencia de escuela. A partir de ahí, desde el momento en que nosotros quedamos seleccionados en ese festival, de a poco se empezó a correr la voz de que cuáles eran los festivales que, o sea, cuáles eran los cortometrajes que estaban seleccionados, y ahí empezaron Claro, a llegarnos muchas ofertas de otros festivales para ir a festivales en todo el mundo. perfecto. Y una vez que nosotros viajamos al Festival de Cannes y cuando ya ganamos los dos premios que nos ganamos, siguieron llegando muchas más ofertas y de alguna manera la distribución del cortometraje se fue guiando como en cuál iba a ser como la mejor oportunidad para nosotros de estrenar por cada uno de los países, como cuál era el mejor festival por cada país, y íbamos viendo como si es que ellos estaban interesados o si no nosotros mandábamos aplicación, y en realidad logramos estrenar casi en todos los festivales que queríamos. El cortometraje estuvo en más de 20 países alrededor del mundo, tuvo
harto alcance. Perfecto. O sea, alcanzó bastante difusión el cortometraje en su momento, como de manera bien natural, por lo que tú me explicas. Como Sí, que corriendo la voz. súper orgánico. Bueno, y Cannes fue evidentemente como una plataforma súper sólida como para que eso ocurriera. Sí. Bueno, y en relación a lo mismo, quería consultar a Ignacio. Eh, qué es lo que él sentía a partir de ver que su cortometraje, que toca esta temática que a él le interesó tanto, a partir de una historia que estaba muy poco visibilizada, se pudiese ver en otros lugares, en otras culturas, a partir de un relato como tan verosímil y tan bien trabajado que tiene Locas Perdidas. O sea, como que se puede ver muy bien la idiosincrasia chilena en torno a esta problemática. ¿Qué es lo que sentías tú al ver que se estaba viendo en festivales en Francia y en distintos lugares del mundo? Es súper bonita como la experiencia, como que siempre pasa, yo creo, como de mostrar cualquier trabajo, yo creo que incluso en cualquier contexto, o sea, obviamente como mostrar ya, cuando fuimos a Cannes fue como súper impresionante porque más encima en la categoría que nosotros estábamos es una categoría súper como tierna, no sé si esa es alguna palabra, pero como que eran todos los, es como los son cortos de escuela, toda la gente que estaba ahí, estábamos en el mismo momento de nuestra carrera. Entonces fue bonito como lo que se generó, como de conocer un montón de personas de distintas partes del mundo que estaban en el mismo momento que tú, o sea, que nosotros. Y entonces como que ahí tuvimos como un intercambio súper interesante y yo creo que es también como que en general la gente como que yo siento, como que empatizaba bastante, o sea, como que se lograba como una comunicación, que creo que es lo más interesante, como que a la gente le llegaba de qué se trataba y lo que pasaba ahí con los hermanos y todo, como lo del final. Como que eso Claro. es bonito en general, como esa experiencia, como cómo se recibe, como mostrar el trabajo en diferentes partes y como ver que hay un punto como de conexión con, a pesar de que vengamos de lugares muy distintos. Claro. Bueno, seguir invitando a la gente a que pueda hacer preguntas. Estamos esperando ansiosos que puedan hacer sus consultas, tanto Mariana como Ignacio. Pero me surge otra duda en este momento que tiene que ver en relación con un poco a la manera en la cual está tratado como cinematográficamente la temática. Yo al ver el cortometraje como que percibo una postura súper naturalista, digamos, y de una observación del cotidiano que viene como bien desde lo sensible. ¿Cómo fue que llegaste a esa decisión de retratar así la película? O sea, por ejemplo, con el hecho de que exista tanto montaje interno, que no sea una película tan rápida, por decirlo de alguna manera, que tenga iluminación natural, por ejemplo. ¿Cómo se llegó a esa decisión de retratar esta problemática tan grave de la manera menos efectista posible? Sí, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que como ya la motivación principal del trabajo tenía que ver como con ya trabajar con la memoria, decir, bueno, pasó esto y quiero como rescatar, o sea, quiero hacer algo como para rescatar este hecho que sucedió. En el fondo como para que quede un registro de esto, o sea, o como seguir hablando de aquello y que no quede como tan en el olvido, como eso es como un trabajo de memoria como en lo más como en lo principal. Pero después surge la pregunta como de cómo voy a hablar yo de esto, en el sentido de que, por ejemplo, para mí ese hecho me parecía que era como un hecho histórico, pero yo no lo quería contar diciendo, bueno, como esta es la última palabra o como se cuenta como la historia oficial, por así decirlo. Entonces, como que si bien partimos con la escena cuando los están fichando y todo, que tiene como todo este peso como de la historia, por así decirlo, todo lo que viene después es como un punto de vista por lo tanto, como que invita como a la reflexión a mi juicio y es como que propone una mirada sin decir esta es la verdad, sino que es como una mirada sobre las cosas. Y creo que se presenta también como una forma de ver el mundo, creo, y, o sea, dentro de lo que es. Y creo que a mí me parecía más interesante enfrentarnos al trabajo de esa forma, como están puestos los planos y todo. Y Perfecto. porque me parece que cuando se queda la cámara fija, aparecen otras cosas que como que creo que cuando está la cámara fija y empieza a pasar como que se obliga a mirar de otra forma. Y eso es lo que me pasa, lo que me parece interesante de trabajar en ese sentido. Que es como la cámara está fija, entonces bueno, estoy mirando aquí, pero también puedo ver lo que está pasando allá y como que empiezan a haber más capas que me parece que es interesante. Como me parece que cuando la cámara se queda como quieta, a veces empieza a aparecer algo que es interesante y que genera como una sensación a veces o como una atmósfera, que era lo que a mí me interesaba como trabajar, yo creo. O sea, que nos interesaba a todos como equipo. Perfecto.
Bueno, ahora llega el turno de saludar a una gran persona que lamentablemente no nos pudo acompañar en el conversatorio por algunos problemas técnicos que, bueno, como estamos todos trabajando a través de las plataformas online, como que de repente colapsan esta forma de comunicarnos. Pero quiero saludar obviamente a Ruby Cabrera, quien pertenece al programa de la diversidad y la no discriminación de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, para también comentar de que esta actividad se genera como de manera conjunta entre el Centro Cultural San Antonio y este programa. Eh, Esta es una alianza que históricamente se ha ido desarrollando todos los meses de mayo desde que el Centro Cultural existe, y de hecho el año pasado tuvimos una actividad en torno también a una película de esta gran dupla, que es la película Enigma del año 2018, que fue una muy bonita experiencia que tuvimos en el área, a través de la línea de educación del Centro Cultural San Antonio. Se mostró a distintos colegios que pudieron ir a nuestra sala de artes escénicas de nuestra institución. Ruby, como no pudo estar presente, hace una pregunta a través de nuestros comentarios, en donde consulta cómo creen que nuestro país ha avanzado en estos temas y respecto a la discriminación en los últimos años, y qué tanto ha avanzado en cuanto a inclusión de esta temática en el cine. Ahí están los dos, no sé cualquiera que quiera responder. Igna. Sí, yo creo que obviamente, por ejemplo, pensando incluso como desde dónde partimos, o sea, cuando el 2014 hasta ahora, viéndolo como en perspectiva, incluso desde ese momento hasta ahora, que ya son como, o sea, 6 años casi, yo creo que han pasado muchas cosas que me parece que es súper bueno. O sea, creo que como que en general, o sea, bueno, es que es complejo en verdad, porque por un lado uno dice, sí, se han avanzado en bastantes cosas, como que existe una idea como de sentido común, que creo que antes no existía tanto. En general yo creo que eso tiene que ver, no es como por arte de magia, sino es como por el trabajo que muchos activistas vienen haciendo hace mucho tiempo. Como por ejemplo el Víctor Hugo, o en el caso que hace tiempo era el aniversario de Rompiendo el Silencio, que lo hace la Erika Montesinos, que es una activista como por la visibilidad lésbica, que claro, todo el trabajo que ellos han hecho, que es súper como, que parte desde mucho tiempo atrás y como súper como contracorriente, en el fondo nos ha cimentado a nosotros muchas cosas, ¿cachai? O sea, porque en el fondo, claro, ahora existe internet y las redes y todo, y eso como que hace que la información corra mucho más rápido. Pero en esos momentos, como que el trabajo que hicieron ellos, por ejemplo, dentro de más gente, pero lo estoy diciendo yo porque se me ocurre ahora, súper como de dejar un registro de las cosas que han sucedido, como hacer un trabajo súper largo, de generar como estos espacios, como la revista que ahora es una agrupación Rompiendo el Silencio, lo mismo que hacía el Víctor Hugo, como que creo que eso nos ha ayudado mucho a lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, igual todavía como que estamos o sea, todavía la gente la sigue matando en la calle, todavía existen como que hay varias cosas que están ahí como todavía como, pero dentro de todo me parece que se ha avanzado bastante, obviamente todavía queda mucho, pero claro, todavía hay varias cosas que, o sea, si bien se instala como esta cierta como sentido común, todavía existe como todavía queda mucho como la palabra, yo creo, y hay como que la reflexión no siempre está como tan dada, ¿cachai? O sea, como que todavía existe una gran discriminación, por ejemplo, a las mujeres lesbianas que han sido asesinadas en este tiempo, lo que pasó, que está pasando con Nicole Saavedra, todo lo que se demoró con el juicio y todo eso, como claro, finalmente llegó, o sea, estuvo como en los medios como más hegemónicos, como que si no me equivoco salió en la revista El Sábado, pero eso fue después de 3 años de que la prima principalmente llevaba el caso y todo, y tuvo que pasar por algo como súper doloroso y súper tremendo para llegar como a ese momento, ¿cachai? Entonces, claro, como, y todavía nosotros vemos como, o sea, es como por ejemplo lo que justo estaba viendo ahora, lo que pasó con la obra que iban a hacer con Gonzalo Valenzuela y Roberto Faría. Claro. Yo creo que eso como que ilustra bastante bien a mi juicio el momento, o sea, en términos como del discurso. ¿Por qué? Porque claro, como que surge esta idea de hacer esta obra, que este sujeto que tira estos comentarios homofóbicos, que más encima está acusado de violación y un montón de cosas más, y después con Gonzalo Valenzuela, que es una persona que está como súper dentro de lo que más hegemónico que puede ser, y vienen así como, o sea, claro, yo pensaba esta obra de 10 años atrás, probablemente un éxito, ¿cachai? Pero ahora ya, o sea, porque claro, ellos después vienen a hablar de censura, que no creo que sea el caso, es como, llega al punto que es como, bueno, ya no está bien que hagan esto, ¿cachai? Y creo que eso está bien, o sea, como en qué lugar estamos donde todavía está esta gente que quiere hacer esto, pero por otro lado, ya todas las personas están ahí para decir, oye, no, ¿cachai?
por ejemplo. Y creo que eso Sí. está bien, ¿cachai? O sea, y que ilustra también un poco como el problema en general, que es como que no podíamos decir que estamos así como ya todos felices y todo. No, pero por lo menos ya hay como hay cosas, bastante cosas que han avanzado, yo creo. Pero todavía es algo que está como en Sobre, disputa. sobre lo mismo que dice el Ignacio, como de cuáles son las formas en que ahora, por ejemplo, se está tratando el tema como sobre el mismo caso de la obra de Roberto Farías. Yo creo que, claro, hay muchos temas que antes no se tocaban y que ahora se están tocando y cada vez son más tocados. O sea, hubo en algún momento como un boom de películas con temática LGBT y, y obviamente siempre va a agradecerse de que las minorías sean retratadas. Yo creo que lo que tenemos que empezar a cuestionarnos ahora es cuál es la forma en que se están retratando esas realidades ahora, como cuál es el punto de vista desde el cual se está narrando la historia, cuáles son las características que se le dan a los protagonistas, quiénes están siendo los protagonistas de esas historias, quiénes son los que están narrando finalmente esa historia. Por lo general son hombres heterosexuales blancos que no podríamos decir que tienen como la experiencia o lo cuentan muy desde como una idealización de qué es lo que se ve desde fuera. Entonces creo que si bien se agradecen todas las intenciones, ya es hora de que empecemos a darle espacio a voces como más quizás autorizadas en el tema y no atribuirnos como tanta propiedad para hablar de cosas que no sabemos. Sí, Claro. sí, o sea, yo creo, estoy súper de acuerdo con lo que dice la Mariana, como, o sea, porque claro, por ejemplo, con lo que pasaba con la obra, que también pasa mucho, que es como decir, ah, bueno, pero libertad de expresión. O sea, claro, sí, libertad de expresión, cada uno puede hablar de lo que quiera. Ahora tú tienes que aceptar que tu discurso va a ser recibido por la gente y que eso es algo de antes también, como de que cada uno podía hacer lo que quisiera y nadie decía nada, pero ahora como las minorías empiezan a tener más voz, está como, bueno, va a hacer esto, dale, pero va a salir gente a decirte, oye, no, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo creo que ahora esa película atroz de Gonzalo Justiniano que se llama Locas, que actúa, ¿cómo se llama? El Coco Legrand. Yo creo que esa película ahora no podría pasar, ¿cachai? Eso me parece Claro. que está súper bien. Y en ese tiempo cuando pasó esa película y pasó, yo creo que obviamente sí, la gente salió a decir que estaba mal y todo, pero ahora yo creo que no lo harían casi, ¿cachai? Lo que me parece un gran avance en ese sentido. Y creo que, por ejemplo, también me parece que esto es interesante, como que ya es momento como decir, dale, sí, ya está bien hablar como de la discriminación y de hablar de como las disidencias y las diversidades y todo, pero también yo creo que es bueno preguntarse como, ¿cómo vamos a hablar de eso? ¿Cachai? O cómo vamos a hablar de la violencia, por ejemplo. En Locas Perdidas y en Enigma, como el trabajo que hicimos, va como Ah, muy sí, en esa quizás línea, ¿cachai? Claro. Como que de la gente no qué... sabe qué es Enigma. Ah, sí, Enigma es la película, como es un corto, y Enigma es la película que hicimos después, un largometraje, que sigue un poco en la misma línea. Y que tiene que ver un poco, que yo me lo pregunto mucho, como cómo vamos a hablar, por ejemplo, de la violencia, ¿cachai? Como yo creo, a mi juicio, que es mi visión, puede haber gente que piense distinto o que tenga otros puntos que son válidos, pero yo, por ejemplo, me pregunté mucho como, yo creo que no aporta, o no sé qué es lo que aporta, por ejemplo, ver una escena donde a un chico gay lo golpean hasta la muerte, como de una forma súper explícita y como gore, ¿cachai? O lo mismo Claro. con una mujer, como que yo no entiendo qué aporta eso, ¿cachai? Entonces, por eso, por ejemplo, Locas Perdidas y después la película siguen como esa pregunta y también es como una toma de postura frente a eso, ¿cachai? Como decir, bueno, sí, como, porque en el fondo no es como llegar y decir, ah, voy a hacer una película contra la discriminación, bravo, como que ya no es eso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si volvemos como Roberto Farías, es como eso, no porque él diga, voy a hacer una obra contra la discriminación, todos lo tienen que aplaudir, ¿cachai? Como tiene que estar la pregunta como, ¿qué vamos a decir sobre eso? Es lo que pasaba también como, que a mí me llamó mucho la atención, como con Zamudio, Claro. que lo digo, o sea, lo decía mucho cuando hablaba de Locas Perdidas, que no hablaba que es que de ese caso, que fue como súper mediático, se hicieron muchos como productos audiovisuales, de los cuales en todos estaba como la escena que es súper violenta cuando lo golpean hasta matarlo. Entonces podemos ver esa misma escena filmada por 5 directores distintos, ¿cachai? En contextos súper distintos, como hay 2 películas, en una serie de televisión, en un matinal y no recuerdo cuál es el otro, pero como el distintos como formatos, ¿cachai? Exacto. Y yo me preguntaba, sigo preguntando como, ¿por qué tenemos que ver esas 5 veces distintas? Como, ¿qué aporta, cachai?
a mi juicio nada, ¿cachai? O no sé si nada, pero más que nada es algo negativo. Y que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando que habla? O sea, uno puede buscar lo que ha dicho la familia de Zamudio de todas las cosas que se han hecho, y que en general no están para nada contentos. Y yo, me parece como súper lógico, ¿cachai? Porque también como que ahí entra como esa idea de que, por ejemplo, hay crímenes que no se van a mostrar de esa forma, ¿cachai? Claro. Entonces es lo que lo que pasa con Mea Culpa, por ejemplo, que en general las historias de Mea Culpa es como gente de cierta clase social, de cierto lugar, y como Carlos Pinto, por ejemplo, cuando entrevista a las víctimas, se toma unas libertades como bien atroces en general. Entonces, como que claro, yo creo que eso, por ejemplo, a pesar de que ahora lo están repitiendo, creo que no podría pasar de nuevo. O sea, como que Claro. creo que eso también, o si pasara ya sería como mucho más, como que creo que no pasaría con la OCA, ¿cachai? Como pasaba en ese tiempo. Exacto. Y bueno, interesante que esa última reflexión que hace se puede ver claramente en la película Enigma, que yo recomiendo mucho que la puedan ver en donde se pueda, no sé Vamos a si... estrenar algún día. Claro, Ay, lo que pasa es que sí, hablemos de Enigma. Yo creo que es necesario, porque Enigma sí. nosotros la estrenamos en el Festival de San Sebastián en el año 2018 y teníamos estreno en salas comerciales en noviembre del año pasado, Claro. pero el estallido social, el bendito estallido social, nos impidió estrenar la película y lo habíamos movido el estreno para mayo. De hecho, estrenábamos en 9 días más, pero Ya, tuvimos que moverlo de nuevo claro. porque los cines están cerrados, básicamente. Eh, sí, eso pasa con Eh, Enigma. Entonces, Enigma en su cine más cercano cuando pase la pandemia. Sí, o sea, ojalá todos la pudieran ver porque retrata muy bien lo que nos han explicado en este momento y también lo que mencionaba Ignacio de cómo, por ejemplo, las industrias culturales más masivas, no sé, por la televisión, abordan la temática desde una perspectiva súper morbosa, se podría decir. Entonces la película genera una reflexión desde ese punto de vista súper interesante y también en lo personal me agrada mucho que mantiene una estética muy similar a la que tiene Locas Perdidas, que viene desde esta observación más sensible del cotidiano, que en particular a mí me agrada mucho y que me gustaría que mucha gente también pudiese acceder Ojalá que sí. a ella. Sí. Bueno, tenemos más preguntas, se están motivando aquí en Facebook. Bueno, Ruby igual hace una segunda pregunta, en donde consulta sobre la influencia de Víctor Hugo Robles, que ya habíamos mencionado en un principio, y sobre las disidencias de la diversidad, ya que dice Ignacio ahondó en eso, claro, con la película, sobre las disidencias dentro de las organizaciones de la diversidad sexual y la influencia de Víctor Hugo Robles en la creación de Locas Perdidas, si nos pueden como ahondar un poquito más sobre aquello. Sí, la verdad es que yo cuando partí como la investigación había leído lo que él había escrito, Uh -huh. porque era como de las pocas cosas que existían, así como un documento que alguien había escrito sobre lo que había pasado, y que había reporteado él sobre eso y todo. Entonces ahí como que cuando estaba en el proceso del desarrollo intenté contactarlo, pero como que fue una comunicación fallida, y después cuando ya estaba listo, como que ahí fue como, hola, sí, y ahí como que ahí lo conocí realmente en persona. Y de ahí fue como, claro, o sea, viene un poco desde ese lugar. Después tuvimos una actividad como, antes de que se estrenara el corto, lo mostramos en una sede del MUMS, y que también fue como súper bonito, como fue justo antes de que se mostrara, como de que lo mostráramos, que fuera como el estreno oficial, como de que viajáramos y todo. Entonces, como que, claro, de ahí, desde ese lugar fue como, de ahí viene, como esa conexión. Perfecto. Y bueno, y Ruby ahí también consulta sobre las disidencias dentro de las organizaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué opinión te merecen, por ejemplo, el móvil, organizaciones como más ligadas a la institucionalidad en torno como a la problemática? ¿Cuál es tu opinión referente a aquello? Sí, o sea, sí, es complejo igual. O sea, no sé si es tan Claro. complejo realmente, me parece que es como más simple. Porque claro, es como que hay una cosa como del oficialismo en la cual yo no comulgo. Y que en ese sentido el móvil igual es como que, igual es más, yo creo, van como en esa línea en la que yo no estoy de acuerdo en general. Sin desconocer el trabajo que han hecho, pero claro, hay como toda una cosa con el móvil. De hecho, si leen el libro de Víctor Hugo, habla de lo que pasó con el móvil histórico y cómo se separó y todo ese problema que hubo después, y que es súper como interesante porque él hace como una historia de los movimientos LGBT en Chile, o sea, gay en verdad, porque habla más que nada de lo que pasó con el móvil, como de hombres.
Pero claro, el móvil va como en una línea, o sea, como por ejemplo, no sé, o sea, yo me imagino que ya no lo haría, la verdad es que estoy un poco perdido, como que les perdí un poco la pista, pero como recuerdo como la imagen como de Rolando Jiménez aplaudiendo a Piñera uno, como que yo no estoy de acuerdo. Y si no me equivoco, como que él está como muy, como que va muy en la línea de Javier Pará vistiéndose de blanco y yo no se gusta con Piñera, ¿cachai? Y yo no estoy por ese lado, ¿cachai? Y que iguales también tiene como tú, o sea, es que como que un poco les perdí la pista, la verdad, como que hubo un tipo que estaba muy atento, pero llegó un punto que fue como suficiente. Entonces no sé exactamente en qué están ahora, pero sí tenían un discurso muy como cuando apareció Iguales era muy como del Parque Bicentenario, ¿cachai? Y como por ejemplo, yo recuerdo Pablo Simonetti cuando era director de Iguales y que estaba como todo el movimiento como del 2011, o creo que esto fue un año después, pero recuerdo cuando hubo esta acusación constitucional contra Beyer, que era el ministro de Educación Claro. de Piñera de ese momento, y que lo destituyeron. Y que eso se atribuía como un logro del movimiento estudiantil de ese momento. Y ese mismo año, Beyer lo habían llevado, este sujeto que era el ministro de Educación de Piñera, lo llevaron a la Marcha del Orgullo. Entonces después salió Pablo Simonetti en su, ¿cómo se llama? En su calidad de director de Iguales, mandando una carta al Mercurio como apañando a Beyer porque había estado la Marcha del Orgullo y que es como que, Pero, o sea, si manda francamente, ahí una carta al Mercurio, francamente. sí, a lo que Eh, voy es que, claro, como que ahí se separa como todo, como que es una problemática que no tiene que ver solo con la diversidad sexual, sino que estamos como inmersos en un montón de otras cosas, ¿cachai? Entonces, Claro. como que, pero en ese sentido también los colectivos disidentes que se han ido formando también dan un espacio súper, me parece que seguro para tratar como temas muy importantes políticamente en el activismo de género. Eh, Hay mucha iniciativa, no sé, a mí por lo menos me tocó conocer hartos como del lado el área transgénero y haciendo el documental En Tránsito, que bueno, también fue exhibido en San Antonio. Así es. Eh, y la importancia que tienen las organizaciones como OTD, por ejemplo, para las personas trans, es impresionante como la red de apoyo que se construye en escenarios como tan complejos como definir tu identidad de género, en que no existe una política estatal como para resguardar a las personas. Estas organizaciones disidentes también hacen un trabajo como enorme para, en el fondo, sustituir el trabajo que el Estado no está haciendo. Exacto. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Y claro, como que esta institucionalidad como más macro, como que siempre apela más como a la estética de lo rimbombante, se podría decir, como más Y lo estrafalario. higienizado, Claro. Y ciertamente las dos películas, tanto Locas Perdidas como Enigma, lo ven desde la otra vereda, pues desde la vereda de lo cotidiano y de retratar una problemática que ocurre como de manera transversal. Entonces, claro, yo siento que ambas películas como que retratan muy bien la vereda contraria a lo que la institucionalidad quiere como imponer constantemente, finalmente. qué bueno que Eh, transmita eso. sí. Bueno, hay más consultas, ahora nos vamos a ir como a otra vereda. Claude Gaspar hace una pregunta que quiero dirigir a Mariana, que habla sobre, que pregunta, desde lo que fue la participación en Cannes hasta el día de hoy, ¿creen que se ha logrado generar mayor acceso a fondos internacionales o ha abierto puertas para nuevos realizadores chilenos desde la irrupción de ustedes al festival? O sea, yo creo que sería un poco como un poco mucho. engreída, un poco engreída decir que nosotros abrimos las puertas a la internacionalización del cine chileno. Yo creo que sí colaboramos de alguna manera. Claro. Eh, si no me equivoco, somos el primer cortometraje que fue premiado en el Festival de Cannes. Quizás me Claro, pero equivoco. antes había estado la Cami Luna con Sí, un pues, corto. pero no ganó. Sí, claro, pero Por igual eso ya... dije, lo único que ganó. Pero sí, antes había estado una amiga nuestra en la competencia de Cine Fundación también. Y siento que, bueno, en los últimos años en realidad se ha generado como este boom del cine chileno y del cual nosotros nos sentimos parte de alguna manera como, pero no buscando como ser nada tampoco, como muy consecuencia de algo que, o sea, obviamente que nosotros buscamos como hacer películas que nos hagan sentido,
y que cuenten cosas que a nosotros nos importan, pero claro, la consecuencia de que trae como de que ya existen como buenas producciones audiovisuales en Chile, súper bacán, qué bueno apañar. Para nosotros en particular, haber hecho el cortometraje nos abrió un montón de puertas al ámbito profesional y sí nos dio oportunidad, por ejemplo, de aspirar a fondos internacionales y apoyo internacional para hacer nuestra película. Claro. Y bueno, también apoyo nacional, como el Ministerio de la Cultura nos apoyó para hacer nuestra primera película y también obtuvimos un fondo de Estados Unidos para hacerla. Y eso yo creo que tiene netamente relación con que el cortometraje fue una muy buena carta de presentación para mostrar qué es lo que podíamos hacer, o como, miren, ya logramos esto, como podemos aspirar a hacer cosas parecidas. Claro. En No, ese sentido sirvió harto. Claro, ciertamente como que posicionó nuevamente como la calidad que tiene el cine chileno y por sobre todo también Sí. como los nuevos talentos que Claro. surgen tanto de la escuela de cine como de otras instancias, pero claro, evidentemente Claro, no colaboró. somos los únicos. Tal como nosotros, Sí, hay un montón de otros realizadores que han estado trabajando muchos años y que claro. también nos han abierto las puertas a nosotros. Sí, Sí, o sea, exacto. sí, de hecho yo creo que, o sea, bueno, obviamente hay una cosa mucho más larga y todo, pero lo que yo sí destaco como de ese proceso, que creo que tiene que ver, por ejemplo, con que sí yo tengo como cariño por la escuela de cine de la Chile, que cuando nosotros entramos todavía estaba recién la primera generación egresando, éramos la quinta Claro, generación, porque la escuela estaba ahí estaba cerrada, entonces éramos como una carrera nueva. Entonces, claro. claro, nosotros como que aprendimos mucho de los cineastas que fueron nuestros profesores, como el José Luis Torres Leiva, como la Alicia Cherson o la Tiziana Paniza, y bueno, de ahí para como varios más, pero como que en el fondo ellos en el fondo nos ayudaron mucho a tener como la Sí, visión y todo, y es como que nosotros seguimos un poco como de esa esas línea, huellas. ¿cachai? Exacto. Entonces, como bonito como ese traspaso que tuvimos, como lo que aprendimos de ellos y muchos más también. Claro, Eh, claro. eso. Y sí, interesante que igual, como recordando los procesos como entre el 2010 y el 2020, desde el estreno de su corto en Cannes, o desde que quedó seleccionado, hubo otros también de la misma Universidad de Chile que fueron seleccionados en otros festivales europeos importantes. Entonces, como que, claro, como que de cierta manera igual fueron pioneros dentro de la década de algo que continuó pasando, finalmente, continuó Sí, pasando. Sí. Sí, Sí, yo creo, perdón, ya me creo como ser como un Chile Lover, pero que yo creo que tiene que ver como con la maduración que igual del proyecto de la escuela, ¿cachai? A pesar de que tenga como muchas cosas todavía que mejorar y todo, pero es como, porque nosotros éramos, o sea, éramos de las primeras generaciones de egresados, ¿cachai? claro. Entonces después como que ahora la escuela ya obviamente al ir andando como que se empieza a afinar mucho más y entender mucho más y como creo que también responde a eso. Exacto. Bueno, tenemos otra consulta más de Vanessa Amigo, que también es colega de nosotros, y hace una consulta que es, llevando el tema a lo más cotidiano, se están incluyendo personajes de disidencias sexuales en teleseries que generan mucha duda respecto a si buscan inclusión o no, porque son caricaturas al fin y al cabo. Se relaciona mucho con lo que dicen, de empezar a buscar la forma correcta de incluir y hablar de esas realidades. Claro, es una reflexión más que una consulta, pero ¿qué opinión les merece aquello? Igual es interesante lo que ocurre como en estos productos más comerciales, mm, que, claro, incluyen, por ejemplo, personajes gay, lesbianas, no sé, pero los toman desde una mirada de repente un poquito estereotipada. No sé, ¿qué opinión les merece aquello? Prefiero lo que quieran. Claro, sí, yo creo que igual es complejo. De todas formas, como que, claro, por un lado, como que aporta siempre como a la visibilidad en lugares como más mainstream, mm. pero también es complicado igual, porque claro, cuando se aporta como de este lugar como de la caricatura y todo, como que siento que ahí no aporta tanto. Lo que yo sí creo que aporta, más que incluso que esas decisiones de las teleseries, es como que ahora, más que antes, mucho más que antes, como actores y actrices que están como dentro de lo más mainstream, por así decirlo, empiecen como a salir del closet en el sentido de decir, bueno, yo tengo, como por ejemplo lo que pasó con Fernando Rejola, que a mí me parece que es súper importante. No porque ella no se declara lesbiana ni nada, pero que ella, siendo una actriz que está como súper, como dentro de lo como más mainstream,
diga, bueno, esta es mi pareja, que es una mujer y todo, ayuda mucho porque es una persona que tiene mucha visibilidad. Entonces eso, que ella diga que tiene esta relación con una mujer, hace que muchas otras niñas que quizás no tienen acceso a muchos más otros lugares de información, digan, pucha, existen estos como modelos de personas LGBT que en el fondo como que están abiertos. O sea, me parece que ayuda, ¿cachai? Como que las personas que están más en lugares como más mainstream salgan del closet o hablen de eso. Eso me parece como, porque en las teleseries, claro, si es como no sé, como lo de Ernesto Beloni en el festival, como que francamente, no sé si aporta, ¿cachai? Claro, claro. Evidentemente pareciera que no. Bueno, Ruby Cabrera, del programa de la diversidad, habla sobre Enigma. Bueno, ella tuvo la oportunidad de verla el año pasado, como fue una actividad organizada en Te escuchamos un conjunto. poco de lejos. Sí, Sí, ¿te ahora sí, escuchas? Sí, ahí sí. ahora sí. Sí, ahí sí. Que Ruby Cabrera, del programa Sí. de la diversidad, hablaba sobre Enigma, porque ella también tuvo la oportunidad de ver la película cuando la vimos por la línea de educación el año pasado. Y habla de que podríamos coordinar, hacer algo en julio para el Día de la Visibilidad Lésbica, un conversatorio tal vez, así que hay la invitación tal vez para que lo podamos hacer. Sería bueno. Y, claro, dice que el día Sobrevivimos al coronavirus. claro, el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica se estableció en Chile para el 9 de julio, fecha en que ocurren los hechos, menciona Rubio. Y Omar Morales saluda a Mariana, que dice que es la más seca. Ah, Eh, no. y Mabel Aurora Carabelli del Nido, buena Maru, check a un sueño, jaja, saludos. Mandan ahí cariños todos a través Lindo. del screen. Los fans. Eh, bueno, yo creo que para ir finalizando, ya vamos a llegar a una hora de conversatorio, estaba muy bueno. Eh, Les quería comentar que nosotros como Centro Cultural, bueno, lo mencioné en principio, hemos seguido generando actividades y en relación al cine hemos estado haciendo eh, ciclos de recomendaciones de películas de la plataforma Onda Media, que está como basado en tratar de retratar estos nuevos lenguajes que tiene el cine chileno a través de las distintas miradas de cineastas más jóvenes, desde el 2010 en adelante. De hecho, este día martes recién pasado fue la oportunidad de Nunca va a estar solo, de Alex Alfante, también en relación como por esta semana. Y mi consulta va como dirigida a qué relevancia ven ustedes en esta plataforma de onda media en estos tiempos de cuarentena. ¿Qué les ha parecido como el rol que ha tenido este suerte de Netflix chileno? Que yo no estoy muy de acuerdo porque onda media es gratis y Netflix no lo es. Sí, Y eso ya es una gran una gran diferencia. diferencia. Eh, y la cual permite como el acceso a películas que no solamente pertenecen como al mainstream del cine chileno, no sé, Pablo Larraín, por ejemplo, sino que también a películas como Locas Perdidas, por ejemplo. ¿Qué opinión les merece el rol que ha tenido Onda Media durante esta época de cuarentena? A mí me parece esencial. O sea, he tenido la oportunidad de ver cómo la página, como la plataforma de Onda Media se hizo conocidísima ahora con la pandemia. Claro. Obviamente el contexto no es el mejor que querríamos, nos encantaría que la plataforma hubiera sido conocida desde antes, de que todos los chilenos tengan conocimiento de que hay una plataforma que les muestra eh, registro, memoria, narración de todo lo que les incumbe de la idiosincrasia chilena, de historias chilenas, de realizadores chilenos, actuadas por chilenos, como sería ideal que existiera, o sea, a mí me parece que Onda Media en sí es una plataforma esencial como para elevar un poco más el lugar que tiene el cine chileno en Chile. Y sí me parece que sería esencial que tuvieran una mejor campaña como comunicaciones, pero bueno, la plataforma también es nueva. Eh, Creo que le queda un poco de tiempo para poder llegar a todo el alcance de público que ojalá esperemos que llegue, para que la gente siga viendo cine chileno, para que se saquen ese Mm. estigma de que el cine chileno es puro sexo y garabato y cochino, ya. Como sacarse esa perspectiva como errónea del chacotero sentimental, que básicamente, Claro. sin desmerecer el chacotero sentimental. Eh, es necesario que existan ese tipo de plataformas porque es la única forma que vamos a tener de formar audiencias y eventualmente llegar a equiparar la, las cifras de las películas extranjeras con las películas chilenas, pienso yo. Exacto, exacto. No, y fundamental el hecho de que sea gratuito es muy importante. O sea, dentro
tal vez que no exista un acceso universal a Internet, pero quienes puedan acceder a Internet ya pueden ver cine chileno de manera inmediata, o sea, teniendo un mínimo de velocidad de Internet ya puedes ver Sí. películas chilenas de un gran catálogo muy extenso, y bien heterogéneo, con distintas miradas, y claro, que incluye clásicos del cine chileno, pero que en su gran mayoría son películas más recientes y que hablan sobre estas nuevas miradas como las que tienen ustedes a través de sus dos películas, o el catálogo que ya tiene Inefable, digamos, como productora, que es súper interesante. Así que agradezco como que inviten también a que se pueda acceder a esa plataforma, Onda Media. O sea, que ojalá toda la gente que le gusta el cine, chileno, extranjero, lo que sea, pueda acceder a esta gran plataforma. Y además que hay Eh, tremendas sí, películas. sí, Sí, totalmente, y que yo totalmente. creo que muchas veces es difícil, las películas como es difícil que entren a los circuitos de salas comerciales o duran muy poco en cartelera, entonces como que hay muchas películas que como que se pierden realmente, como que es difícil que se puedan, entonces me parece como súper buena la iniciativa de un lugar donde como donde se almacenen todos los trabajos y que ojalá se pueda mantener mucho más en el tiempo, para que no sea eso que de repente es como, ah, quiero ver tal película y es imposible encontrarla, porque aunque o sea, es muy bueno que sea gratis, pero imagínate que hay películas que aunque tú digas, ya voy a pagar lo que costaría verla, ni siquiera se puede porque están desaparecidas en el espacio y en el tiempo. Entonces me Claro, parece súper bueno que exista ese lugar y que ojalá se perdure para que las películas estén en un lugar y se pueda acceder a ellas. Y si exacto. es gratis es mucho mejor, pero como que ojalá que sea un proyecto que permanezca en el tiempo para que de aquí a 10 años podamos ver las películas si alguien se pregunta qué estaba haciendo hace 10 años atrás, puedan Exacto. entrar a un lugar y verlas, ¿cachai? Que sea como constante y sistematizado y que también, por ejemplo, pueda entrar en diálogo con lo que hace la Cineteca Online, por La ejemplo. Cineteca. Claro que hay más plataformas, está el mismo repositorio que tiene la Universidad de Chile, de la Cineteca de la Universidad de Chile, que es mucho más reducido, pero y que tiene otro perfil, digamos, pero tal vez, Claro. claro, el Ahí poder tienen tal ese vez... ahí hacen ese trabajo que por lo que tengo entendido es difícil a veces porque muchas veces Exacto, se pierden las copias, nadie tiene las copias, las películas como que efectivamente se van perdiendo exacto. en el Y tiempo. De bueno, hecho, ahora, ahora, sí. claro, no que Onda Media, claro, pues toma como esta responsabilidad de manera súper como evidente y sin como sesgo de mirada, digamos, como que incluye dentro de su catálogo una mirada muy heterogénea, como mencionaba hace un momento, y eso hace que enriquezca como la experiencia de entrar a esa plataforma, que eso a mí me parece muy, muy interesante. Y es donde también está Locas Perdidas, obviamente, que en los comentarios del video, de este vivo, está ya el link para que puedan acceder a ver la película quienes se hayan interesado a través de este conversatorio, a verla, y quienes ya la hayan visto la revisiten ahora con todo lo que Con toda ustedes esta ya con información. toda esta información, claro, y esta reflexión que hemos podido ir haciendo en esta ya casi hora de streaming. Bueno, yo creo que ya es momento de ir finalizando esta actividad que me enorgullece que haya salido muy bien. La técnica como que nos ayudó. Hay que mandar obviamente un gran abrazo a Felipe que está haciendo de Sí. switch digital ahí en el anonimato, pero está aquí presente con nosotros. Él es el que va poniendo todos estos GC y nos va poniendo como en primer plano de repente. Entonces, muy agradecido por lo que él está haciendo. Ruby Cabrera también, como parte del programa de la diversidad y la no discriminación, agradece a Ignacio y Mariana y todo el Gracias a equipo, ella. claro, por tratar estas temáticas y soporte a la diversidad, y también agradece al Centro Cultural por esta alianza que hemos tenido constantemente desde hace ya 6 años. Y más aún en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. No sé si quieren hacer alguna invitación más para que accedan tal vez a las redes sociales de Inefable o de Enigma. Tienen ahí Yo libertad para invitar a lo que quieran y saludar a quien sí, quieran. yo invitaría a que, o bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo, que igual eran más de las personas que pensaba. Invitarlos a todos a que sigan las redes de Inefable para que cuando hagamos el estreno de Enigma eventualmente estén atentos a ese trabajo que para nosotros también ha significado como hartas alegrías y es la forma que nosotros desde nuestra trinchera tenemos de aportar a la discusión en torno a estos temas que para nosotros son importantes, tanto como Inefable como para Ignacio como director y para mí como productora. Ujú. Eh, Estamos en Instagram, en Facebook, es Productora Inefable. Eso, y por supuesto agradecer al Centro Cultural por invitarnos Ujú. a estas iniciativas que nos parecen tan importantes
yo nunca me voy a olvidar cuando hicimos el conversatorio el año pasado en San Antonio, que, bueno, mostramos Locas Perdidas y Enigma y lo mostramos a estudiantes y finalmente la retribución, como el feedback que te dan los estudiantes o el público en general de las exhibiciones que uno hace es como lo que le da todo el sentido a los años que uno se demora en hacer un cortometraje o una película. No me voy a olvidar nunca como reflexiones de los niños, como que me preguntaban como ¿qué hago para decirle a mi mamá que soy lesbiana? ¿Cachai? Como Claro. todas estas iniciativas que uno tiene como al menos tiene el impulso de ayudar de alguna manera y de aportar a que se sigan discutiendo esos temas y abriendo preguntas y para que cada vez sea menos tema, finalmente. Exacto. Sí, es muy importante. Bueno, estos procesos de reflexión nosotros para el Centro Cultural es fundamental. O sea, para nosotros mostrar una película y que no exista un conversatorio o algún tipo de reflexión, un foro o esto que estamos haciendo es como casi, no sé, inconcebible. Es como una segunda parte de una experiencia que tiene que ver con el cine en sí. Totalmente. Claro, el cine tiene una premisa, tiene una mirada que tiene que ser luego, de alguna manera, conversar, reflexionar a través de quienes ven las películas, finalmente, porque el espectador quien tiene ahí después la palabra para poder opinar y reflexionar a partir de las temáticas que exponen y que están tan bien expuestas tanto en Locas Perdidas como Enigma. Ignacio, no sé si también algún saludo o lo que sea. No, me sumo a las palabras de la Mariana. Muchas gracias por invitarnos, a Gonzalo y a Rubí por las preguntas y por el espacio, como súper agradecido. Muchas gracias, Ignacio. Ahí también mandan cariños Macarena Vera Machuca y Bárbara Alejandra Inostroza Montero. Corazones y gatitos con corazones en los ojos. Así que todos muy contentos con la Muchas actividad. gracias. Bueno, así finalizamos este conversatorio, primer conversatorio online que tenemos como Centro Cultural, que ha funcionado de manera muy exitosa y todos siempre invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, que son el Facebook del Centro Cultural San Antonio, nuestro Instagram, que es @Centro Cultural San Antonio también, en YouTube, donde tenemos ya una gran biblioteca de distintas actividades que hemos ido realizando históricamente, conciertos, obras de teatro, etcétera, que también es Centro Cultural San Antonio, y el Twitter que es @Centro Cultural SA, que es como la red social menos masiva, pero que igual la seguimos trabajando. Así que muchas gracias, Mariana, Gracias. Ignacio, Gracias a ti, gracias, Gonzalo. gracias por seguir haciendo cine, que eso es lo más importante, y que continúen los relatos, que Inefable siga subiendo, y éxito en los proyectos que vengan. Aunque ahora Muchas estamos en estos gracias. tiempos de pandemia, pero yo sé que tienen muchos otros proyectos ahí en Sí. proceso de producción y mucha pega, pero para que así siga creciendo el cine chileno y las distintas miradas que pueden existir. Así que muchísimas gracias, saludos a todos, bye bye. Chao. Uy, no sé.